lo que está pasando a nivel meteorológico, sé dónde están los problemas. Con lo cual, la toma de decisiones es bastante simple. Debería de ser simple, ¿vale? Entonces, bueno, me puedo equivocar, ¿vale? Pero ya tengo una pista muy grande, ¿vale? Con lo cual es guay. ¿Vale? La nieve, vamos a verlo un poco. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son nieve reciente, nieve venteada, capas débiles persistentes, que no hemos hablado, ¿vale? Nieve húmeda y deslizamientos basales, ¿vale? Esos son los 5 problemas que tenemos. Bien, la nieve reciente, ¿cuándo consideramos que empezamos a tener un problema de nieve reciente? Bueno, pues cuando hay una precipitación de 20-30 centímetros ya se activa este problema. Bien, entonces ya lo podemos empezar a encontrar. En determinados sitios pues podemos encontrar. ¿Cuál es la táctica que vamos a utilizar cuando tenemos la nieve reciente? ¿Vale? Pues reducir la pendiente y optar por terreno pequeño sin trampas, ¿vale? Y luego veremos un poco qué son las trampas. Cómo entender qué es esto de las trampas, porque es algo importante también. ¿Cuánto dura el problema de capas de nieve reciente? ¿Vale? Pues unos pocos días después de la nevada, unos 48-72 horas después de la nevada, suele ser que se estabilice. ¿Por qué? Pues porque os acordáis de lo que hablábamos de los procesos que utiliza la nieve, ¿no? Que cuando cae aquella nevada, pum, empieza las temperaturas moderadas, lo que hay es un asentamiento, entonces eso se compacta y lo que teníamos debajo se cohesiona con lo de arriba y ya desaparece el problema, ¿vale? Esto si solamente tenemos un problema de nieve reciente, ¿vale? Pero ¿qué pasa con la nieve reciente? Que cuando cae una nevada, normalmente no nos quedamos en casa esperando 48-72 horas para que se estabilice. Lo que hacemos es ir a esquiar, ¿no? O sea que para eso estamos aquí, para esquiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir bien el terreno, ¿vale? Tenemos que tomar buenas decisiones de dónde queremos ir a esquiar, ¿bien? Cuál es un sitio favorable y entender, leer, ver la nieve y ver cómo reacciona. ¿Sabes? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está aportando? ¿Vale? Y estar mirando lo que hace falta ver. Bien, pero ya lo estamos diferenciando. Ya es un problema que si sabemos dónde está. ¿Vale? Porque si os fijáis aquí en esta foto de aquí abajo, o en esta de aquí arriba, ¿vale? Aquí ha soplado el viento. Fijaros los árboles, tienen la nieve en las ramas, pero por encima de las ramas, ¿vale? O sea, está sujetando la nieve. Para que la nieve se quede en todo el árbol, encima de las ramas, tiene que nevar sin viento. Tiene que caer así la nieve. Porque si hay viento, lo que hará será que en un lado lo pegará y en el otro lado lo depositará, ¿no? Pues entonces, si vemos el sitio que tiene la nieve encima, es que no hace viento, es que puede haber avalanchas de placa de tormenta, que es una cosa favorable, o sea, pero que tenemos que saber que gestionarla, ya está. Si sabemos, lo podemos gestionar. Si lo entendemos, lo podemos gestionar. Dime, Jordi. Ahora sí. Sí. Mm. Depende un poco de las temperaturas, ¿vale? De la temperatura, de la intensidad de la nevada. O sea, cuando nosotros vemos, coges una estación meteorológica y ves cuánto ha precipitado, ¿vale? Lo que miras es un poco en qué periodo. O sea, si es muy continuo, si digamos, se empieza a nevar y se tira 48 horas nevando, con la misma intensidad, sin variación de temperatura, es favorable. Pero si había tenido cambios de temperatura y cambios de la intensidad del viento y cambios de la intensidad de la nevada, pues eso provoca que dentro de la misma placa o dentro de la misma estructura del manto, lo que se generan son cohesiones y sitios con más cohesión y sitios con menos cohesión. Siempre teniendo en cuenta que eso que estamos diciendo, que tiene más cohesión, a lo mejor estamos de dureza es muy poca, ¿vale? O sea, que estamos hablando de puño, 4 dedos, o de puño, puño más, y ya está. O sea, es todo muy sutil. Pero claro, eso, si lo ponemos en un sitio dependiente, pues empieza a generar tensiones, ¿vale? Si le sumamos más cosas, ¿vale? Pues durante el día hay un aumento de temperatura
de 2 grados, ¿vale? Y eso genera que la placa coja un poco más de cohesión en superficie y aumente la tensión, porque la gravedad tira de ella. Entonces, en lo que podríamos estar esquiando por la mañana, que no había ningún problema, esto es un ejemplo, ¿eh? Luego, durante el paso de las horas, pues aumenta la tensión y empiezan a haber avalanchas, ¿vale? Pero, sobre todo esto, hay indicios, o sea, hay cosas que empiezan a pasar. ¿Sabes? La nieve no cambia de... O sea, puede cambiar así rápido, pero que hay cosas que se empiezan a ver, ¿sabes? Se empiezan a ver fisuras, ¿sabes? Si tú cuando vas esquiando antes, no sé, ¡buah! Nieve sin cohesión, increíble, pa, y a la de 4 horas, ¡buah! De repente ves una fisurita donde estás esquiando y dices, bueno, pues algo de cohesión empieza a coger, ¿sabes? Te va dando cierta información que ya te está diciendo, oye, pues a lo mejor en pendiente, pues lo que has esquiado antes, ahora ya no lo puedes esquiar, porque ya se va a caer. O puedes ir a verlo si se va a caer o no. ¿Sabes? Hay, tenemos herramientas para gestionarlo, ¿vale? Bueno, dime. No, 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 no. O sea, a partir de 20-30 centímetros, a partir de 20-30 centímetros empezamos a considerar que hay placa de tormenta, ¿vale? Storm slab en inglés, ¿vale? Placas de viento. Bien. Entonces, siempre que nieva, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Tenemos, siempre que nieva, nieva con viento, ¿vale? Por lo tanto, cuando depende del sitio, puede que no haya viento y depende de otro sitio, puede que sí que haya viento. Bien, entonces, si ha nevado y ha hecho viento, ¿en dónde ha hecho viento y cómo, de dónde ha soplado ese viento? ¿Vale? Porque la movida del viento es que nosotros vemos la estación meteo o vemos el parte meteorológico. Bien, y nos dice viento noroeste. Vale. Vete al Valle de Ruda y ponte en el refugio de Saboredo. Y a ver de dónde sopla el viento. ¿Del noroeste o del este? Porque el viento circula, el viento es un fluido, entonces al final circula por el valle, gira, va para el otro lado, ¿sabes? Y en cota media, cota alta, pues funciona diferente, ¿sabes? Entonces tenemos que entender el viento de dónde sopla, lo tenemos que ver luego en el terreno, ¿sabes? Tenemos que entender cómo funciona el viento, donde solemos ir a hacer esquí de montaña o dónde entenderlo. Entra por aquí, sale por allá, normalmente el viento funciona de esta manera, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cuál es el viento más óptimo para el transporte de nieve? Porque luego, por un lado, tenemos el viento, o sea, la tormenta, ¿vale? Que si viene acompañada de viento, que normalmente sí, va a generar ciertas placas de viento en algunos sitios, pero luego también tenemos la otra posibilidad, ¿no? Que después de la tormenta haga viento. ¿Y qué es lo que necesitamos? Tener cierta cantidad de viento y luego nieve disponible. O sea, si tenemos nieve polvo disponible para el transporte, empezamos a jugar. Y empieza a hacer viento, pues empieza a mover nieve y a generar placas, ¿vale? Y es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que cuando vamos a hacer una actividad, pues tenemos que ver y mirar la montaña y decir, uy, está viendo transporte, estoy viendo esto, desde el parking lo veo, porque además esto lo bueno es que lo vemos desde abajo del todo. Vale, estoy viendo una humareda que sale, bueno, pues cuando llegue yo ahí arriba, que voy a tardar 4 horas en subir hasta allí, bueno, la placa de viento va, seguro que está. Porque claro, si está soplando, esto no para, es una máquina que no para. Y si el viento que estaba andando es viento moderado, ¿vale? Entre 20 y 40 kilómetros por hora, ¿vale? Es el más eficiente para el transporte, ¿vale? Entonces va a generar mucha placa, ¿vale? No lo va a generar muy lejos, pero lo va a generar justo ahí, va a generar placa. Entonces, bueno, si yo entiendo cómo funciona el viento y veo cómo que está viendo transporte, pues también lo bueno que tiene es que sé dónde está la placa. ¿Vale? Entonces, si sé dónde está la placa, la puedo gestionar. Es lo mismo de antes, ¿no? Si yo entiendo, lo separo, y digo, aquí me voy a encontrar la placa de tormenta, aquí me voy a encontrar la placa de viento, ¿vale? Pues está ahí, ¿vale? Sé que va a estar ahí, pues la gestiono. Bien, de eso se trata. ¿Vale? ¿Cuánto duran los problemas de nieve venteada? Desde que se forman, unas 24-48 horas, ¿vale? Más o menos. Por ahí va la cosa. Como las de tormenta, parecido. Un poco menos, un poco más, parecido. Misma cosa, ¿vale? ¿Y cuál es la táctica? Bueno, pues la táctica bien fácil, evitarlas. Evitar las acumulaciones de nieve venteada. Si las evitamos, ya está, nos las quitamos. ¿Vale? Pero luego hay herramientas para que nosotros entendamos
si se está formando placa, si esa placa reacciona con lo que tiene debajo, porque hemos dicho que para que la placa se caiga, necesita que lo de debajo tenga menos cohesión, ¿vale? Pero si la placa tiene la misma cohesión que lo de debajo, no hay problema, aunque haya placa, ¿vale? Entonces, la estructura de ese manto, pues me interesa saber si es favorable para el desencadenamiento de placas o no es favorable, ¿vale? Entonces, eso cuando voy circulando, tengo que sacar esa información del terreno. O sea, sé, si yo voy circulando por un valle y de repente veo una zona donde hay una acumulación del viento, porque el viento ha hecho ahí una acumulación, bien digo, uy, pues voy a mirar ahí a ver cómo reacciona el manto, ¿vale? Y tengo herramientas, y veremos cuáles son esas herramientas, de hacer un test rápido, ¿sabes? Y con la mano ver, pum, pum, y veo si la placa se mueve, si la parte de abajo es lisa, ciertas cosas, ¿no? Que me van a dar información de lo que yo voy a hacer luego cuando llegue ahí arriba. ¿Sabes? De que, no, la idea es hacer, yo qué sé, la canal de tal cual, pues cuando llegue allí decir, pues hoy no es el día, o, bueno, pues parece que todo es favorable, que todo es favorable, que todo es favorable, cuando llego allí, corto la entrada, no sé qué, no sé cuál, todo favorable, pues esquío, ¿no? Porque la toma de decisiones me ha llevado a ese sitio, me ha dejado llegar hasta allí y luego me ha dicho que es favorable, pues esquío la zona. Que veo que todo es negativo, pues no llego. Cambio de planes. Vale. Pero la de placa, la misma movilidad no puede variar. Sí, claro. Sí, o sea, lo que va a pasar es que se van a generar nuevas placas. O sea, si en una situación de, por ejemplo, con nieve disponible, tenemos pues, 1 metro de nieve polvo que cayó ayer y hoy dan 25 kilómetros por hora de viento, ¿vale? Entonces, cuando yo llegue a la parte alta de la montaña, se van a haber generado nuevas placas, que pueden ser inestables o no, pero las placas van a estar, ¿vale? Entonces, lo que tengo que saber es cómo lo voy a gestionar. ¿Cuál va a ser? ¿Qué toma de decisiones? ¿Qué herramientas utilizo para decir, bueno, esto cuando lleguemos no me da buen rollo, o sí, parece que todo es favorable, o que este lado de la canal tiene placa y este lado de la canal no tiene placa? Y esquío por este. Y es lo mismo, ¿me entiendes? O sea, estoy en una canal y sé que el viento ha soplado así, de aquí, y sé que este lado está la acumulación y que en este no. Pero hay nieve, ¿eh? En los dos lados hay nieve, pero pues esquío por este lado y no pasa nada. No pasa nada porque no hay placa. Pero sin embargo en este lado sí. Entonces, pues, tomo una decisión fácil. ¿No? Si no lo tengo claro. Si ninguno de los dos lados me convence, ¿Cómo? puedo adaptar mi manera de esquiar. Es decir, puedo decir, esto tiene que pasar. Puedo plantearse este caso que, pues, en una situación que, bueno, tengo de... Sí, se puede plantear. Lo que ahí tendríamos que hacer es, somos varios, tomar, o sea, decir, de uno en uno, bajamos de uno en uno, vamos a bajar desde este punto hasta este punto y paramos ahí, ¿vale? En el caso de que pase algo, ¿qué consecuencias tiene? O sea, porque si las consecuencias son una catástrofe, no merece la pena. Pero si las consecuencias, por ejemplo, la canal de que estamos hablando, tiene una transición más o menos suave y acaba en un valle abierto, ¿sabes? Y no es que estemos jugando a un juego que no, o sea, no estamos hablando de capas débiles persistentes, sino que simplemente es una placa de viento y estamos hablando de que esa placa de viento son 20 centímetros y tienes un nivel de esquí alto, puedes hacer un esquí cat, ¿sabes? Ver a ver si paro allí, o sea, a ver si la tiro y gestionarlo. Pero esto, o sea, es poco recomendable, quiero decir. O sea, la cuestión es que si nosotros llegamos hasta el punto de esquiar la canal, antes de llegar tenemos que tener la información, tenemos que ir recopilando la información para llegar allí y decir, vamos a esquiarlo porque está bien. ¿Sabes? Vamos a esquiarlo, vamos a tomar aquí nuestras decisiones, pero vamos a esquiarlo. Y si no, me doy la vuelta y tengo un plan B.
¿Sabes? Me voy por este otro sitio o me voy por este otro sitio o lo gestiono de alguna otra manera. Pero siempre tengo que tener esas opciones. Y en el camino es el sitio que voy a tomar todos esos datos que me van a aportar para que yo llegue allí con toda la información que necesito. ¿Vale? Si no, antes debería de cambiar de plan. Antes de llegar. Se ha perdido la conexión de red. ¿Me oís? Vale, porque no sé qué me está diciendo de que se ha perdido la conexión. ¿Vosotros veis la pantalla? Pues, vale. Vale, pues si veis la pantalla, yo no os veo a vosotros, pero seguimos. ¿Vale? Capas débiles persistentes. Vale, ahora sí, se ha vuelto. Vale, capas débiles persistentes, ¿no? Hemos hecho hasta ahora el Storm Slab, la nieve reciente, ¿vale? Las placas de viento, ¿vale? Y ahora son las capas débiles persistentes. Claro, ¿qué pasa con las capas débiles persistentes? Es un problema que todos los inviernos lo tenemos. Es un problema invernal, ¿vale? De invierno. Pero es un juego al que es muy complicado jugar, porque si es, ¿qué pasa con los problemas que hemos visto hasta ahora? Que los estábamos describiendo en el terreno, estábamos diciendo, bueno, hace viento, hay placas de viento en aquí, ¿vale? Ha nevado, aquí parece que ha nevado sin viento, que la acumulación, pues ahí voy a poner el Storm Slab. Pero claro, las capas débiles persistentes son la evolución de los distintos tipos de nieve, cómo evolucionan a la pérdida de cohesión. O sea, por lo que hablábamos al principio del gradiente, de lo de la sublimación, lo que sucede es que dentro del manto se generan capas en las que ha habido una pérdida de cohesión. O sea, los cristales han cambiado de forma y se han creado cristales de forma cuadrada, ¿vale? Con ángulos. Cuadrados no, pero con ángulos, ¿vale? Entonces, claro, ¿dónde? Ah, esta es la clave. ¿Dónde están? ¿Vale? Lo bueno, aquí por decir algo bueno, es que son los que mejor reaccionan a los test, ¿vale? Entonces, cuando los nivólogos salimos al terreno, buscamos esto y lo situamos. Bien, lo situamos. ¿Qué quiero decir? Que vamos viendo y decimos, mira, yo lo he encontrado a 2000 metros de altura, o a 2100, o a 2200, en esta orientación, ¿vale? Y vamos haciendo test, pum, 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 pum. ¿Cuál es la cota más baja a la que le hemos visto? ¿Cuál es la cota más alta a la que hemos visto? ¿En qué orientación estaba? ¿En qué orientación no? ¿Vale? Entonces, en noreste, en noroeste, no, aquí no está. En las sures es otro problema, pero también hay este otro. ¿Vale? Pues vamos haciendo un mapa en el valle, y cuando leemos el boletín, lo está escrito así, de hecho, que nos dice, en las orientaciones noroeste o noreste, por encima de 2200 metros, está. Vale, pues eso ya va a misa. O sea, si tengo ese problema en esas orientaciones, a partir de esa altura, la toma de decisiones tiene que ser evitar ese terreno. Porque si, dependiendo de la sensibilidad que tenga esa capa, ¿vale? Porque os acordáis que son ciclos, ¿vale? Dependiendo del momento en el que estemos, lo que sucede es que, claro, que eso fractura y las avalanchas pueden ser medianas, grandes, o sea, puede haber propagaciones más allá de lo que nosotros nos esperábamos, ¿vale? Porque no dependen de las acumulaciones, sino de que la inestabilidad está por dentro del manto, ¿vale? Entonces es algo más difícil de gestionar. Luego aquí también se suman además que puede haber avalanchas a distancia. O sea, tanto como que yo vaya esquiando por una ladera y genere una avalancha por delante mío, por ejemplo, o por detrás, o justo por donde estoy esquiando, o simplemente que yo vaya progresando por el fondo de un valle y genere una avalancha por arriba. Que esto también pasa, ¿vale? Entonces, es algo que no es tan intuitivo como los dos problemas anteriores, que eran más fáciles de gestionar. Este es un problema complicado, ¿vale? Muy complicado, diría yo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que intentar seguir las instrucciones que nos da el boletín. ¿Que podemos hacer actividad? Sí, podemos hacer actividad, pero hay que acotarlo muy bien, hay que tomar muy bien las decisiones y hay que elegir muy bien el terreno, ¿vale? ¿Y cuál es la duración de cuál es la duración de este problema? Pues es que el problema es que puede durar desde unos pocos días a estar toda la temporada.
o meses, ¿sabes? Puede estar ahí. Bien. A veces dura más, a veces dura menos, a veces siempre está ahí. La nieve, o sea, esos cristales cuadrados, las facetas, que no sé si habéis oído alguna vez hablar de este concepto, facetas, ¿vale? La nieve siempre está jugando porque depende del gradiente, ¿no? De la diferencia de temperatura del manto, siempre está jugando hacia un lado y hacia el otro, tanto por la noche y por el día, ¿vale? Como depende de la temperatura que hay afuera. ¿Vale? Entonces siempre está jugando, siempre se está, uy, pues ahora me hago un poco más redondo las esquinas, ¿vale? Pues gano cohesión. Uy, ahora me hago un poco más cuadrado, ¿vale? Pues pierdo cohesión, ¿vale? Entonces siempre está ahí jugando, pero llega un momento en el que ciertos cristales empiezan a tomar características de cuadrados, de facetas, ¿vale? Y empieza a inestabilizarse. Si a eso le sumamos que la placa coja más cohesión por efecto de la temperatura, la radiación o la lluvia o lo que sea, ¿vale? Ya aumenta la tensión, ¿vale? Entonces es un juego bastante más complejo, ¿vale? Y dime. Y es que al final, o sea, estas capas de bienes que decías que pueden estar ahí toda la temporada, días y demás, al final, por ejemplo, si tú, o sea, el valle es como es, y cada invierno pues puede ser un poco distinto, pero sí que es verdad que suelen haber patrones, ¿no? Entonces, tú puedes llegar a, o sea, si conoces bien la zona, porque sueles ir allí y demás, puedes llegar a saber, pues, que esto aquí siempre está así o casi siempre está así. Sí, no. Puedo saber dónde encontrar ciertas cosas, pero las capas débiles persistentes te digo que se forman en orientaciones sures, en orientaciones norte, se forman en muchos sitios y no siguen ese patrón que igual sí que sigue el viento o sí que siguen algunas otras agentes meteorológicos. Las capas débiles persistentes dependen de otros factores, ¿vale? De cómo es el invierno, porque esto va más relacionado con el tipo de las temperaturas y la cantidad de nieve, ¿vale? Entonces eso va más relacionado con el tipo de clima, ¿vale? Y como el tipo de clima aquí es variable, no es oceánico, no es continental, es intermountain, ¿vale? Y a veces estamos más hacia el oceánico y a veces estamos más hacia el continental. No, esto es en todo el mundo, ¿eh? Esto es así para aquí y para todos los lados. O sea, esto es así. Esto... Sí. No. En Canadá, de hecho, eh, o sea, lo que son las avalanchas de capas débiles persistentes, tú piensas que en Canadá tienen tres climas. Tienen el oceánico, ¿vale? Donde está Whistler, ¿vale? Luego tienen el Intermountain, que es donde está Revelstoke y Golden, ¿vale? Kicking Horse, ¿vale? Y luego tienen la zona de Calgary, ¿vale? Que sería continental, Fernie, ¿vale? Entonces, esos tres climas, cada uno se caracteriza por unas variables, ¿no? El continental es frío y seco, ¿vale? Pero claro, frío y seco es que tiene allí, te digo, menos 40 de temperatura, ¿vale? Y mantos más o menos finos. Entonces tiende a hacer cristales angulosos, pero con pocas placas, ¿vale? Pero se generan placas y hay inestabilidades de este tipo. Luego tenemos el Intermountain, ¿vale? Que serían... Bueno, luego tendríamos, mejor lo explico así, luego tendríamos el oceánico, que lo que tenemos es mucha cantidad de precipitación, ¿vale? Y eso hace que el manto sea bastante estable, ¿vale? Pero también se generan, por ejemplo, este invierno están teniendo muchos problemas de capas débiles persistentes en Whistler, ¿vale? Y luego tendríamos el Intermountain, que es una mezcla de los dos. O sea, tenemos mucha precipitación por un lado, pero muchos cambios de temperatura por el otro, con frío, calor, más parecido a lo que es aquí, ¿vale? Entonces eso genera muchas inestabilidades, muchas capas débiles. El manto es muy variable, ¿vale? Entonces evoluciona hacia inestabilidad a veces y hacia estabilidad otras veces, pero es mucho más difícil de gestionar, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, Japón es un sitio que es más o menos, entre comillas, siempre hablando, ¿vale? Pero es un sitio bastante favorable.
¿Por qué? Pues porque tiene mucha cantidad de precipitación, ¿vale? Y está todo el tiempo nevando. O sea, los inviernos nieva, que te cae una nevada de medio metro, luego una de 1 metro, luego otra de medio, ¿sabes? Está todo el rato nevando. Entonces, eso lo que hace, lo que fomenta ese manto tan grueso, es que el gradiente de temperatura sea menor, ¿vale? Pero eso no impide que por lo que sea se generen otro tipo de avalanchas de capas débiles persistentes porque se hayan quedado enterradas algunas inestabilidades, ¿no? Porque el gradiente, o sea, que lo que genera los cristales más cuadrados, la parte del manto que se afecta más a ese gradiente es la parte superior, la parte de arriba, ¿vale? Entonces, si yo tengo un día, dos de buen tiempo, ¿vale? Y en ese día de buen tiempo lo que veo es que se generan cristales diferentes, ¿vale? Y si luego me nieva y eso queda enterrado, pues ya tengo algo que queda una inestabilidad, ¿vale? Pero mientras esté nevando, o sea, lo bueno de, por ejemplo, Whistler o Japón, lo bueno es que viene una tormenta y a lo mejor esa tormenta dura 2 semanas, ¿vale? Y se tira 2 semanas seguidas nevando, ¿vale? Pues durante 2 semanas seguidas nevando, si no hay cambios de temperaturas, es muy favorable, o sea, para esquiar. ¿Por qué? Porque es nieve, o sea que va a haber avalanchas, seguro de avalanchas, pero que no estamos hablando de capas débiles persistentes, estamos hablando de placas de viento, es gestión. Es mucho más sencillo de gestionar que estos problemas que son más relacionados con periodos de bueno, periodos de malo, ¿sabes? De buen tiempo, mal tiempo, ¿vale? Y de temperaturas frías, ¿vale? Sí. Vale, no, pero sí, está ahí, ¿vale? Pero la cuestión es que tenemos que conocer lo que está pasando en la montaña, ¿no? Pero por otro lado, también te dice el tamaño de avalancha. ¿Y qué decía del tamaño de avalancha? Pequeño, ¿no? Vale. Entonces, pequeño puede enterrar a una persona, pero te puede tirar por un cortado, ¿vale? Entonces, la elección del terreno es clave, ¿vale? Ya está. Claro, no, sí puede salir si sabes gestionarlo. La cuestión es saber gestionar. ¿Sabes? La cuestión es entender dónde está ese problema y cómo lo gestiono. Porque aunque haya capas débiles persistentes, esa no quiere decir que toda la montaña se vaya a caer. Que en toda la montaña hay inestabilidad. O sea, luego veremos algunas herramientas como pueden ser, como es el ATES. No sé si habéis oído hablar del ATES. ¿Vale? ATES Maps, ¿vale? Pues ATES es una forma de clasificación del terreno y lo que hace es que divide el terreno ahora hay más, pero bueno, hasta ahora eran 3 secciones, ¿vale? Y son terreno simple, terreno exigente y terreno complejo, ¿vale? Entonces el terreno simple está por debajo de 30 grados y no hay trampas del terreno, con lo cual en una situación de peligro 4, si yo esquío en terreno simple no hay ningún problema. No hay ningún problema porque está por debajo del grado que hace falta para que haya avalanchas. Entonces no hay problema, ¿vale? Entonces si yo tengo ese mapa y lo pongo en el Google Earth, por ejemplo, y digo, pues mañana podemos ir a esquiar aquí, ¿sabes? Porque circulamos por aquí, pum, 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 subimos hasta aquí y hacemos una bajada por aquí, todo esto, y eso no es... Ahí no hay ningún problema, pues, chico, pues ya está. Bueno, pensad que las avalanchas por debajo de 30 grados no hay prácticamente avalanchas. Hay muy pocas avalanchas, ¿vale? Por debajo de 25 solamente hay un tipo de avalancha que se genera en climas nórdicos, ¿sabes? Que son flujos de agua prácticamente. Es una masa de agua que es un río, ¿sabes? Pero que tiene nieve congelada, pero que es agua mayormente. Entonces, si elegimos bien la pendiente y el terreno y son zonas protegidas con árboles, bosques, es poco probable que encontremos, que vamos a poder gestionarlo de una manera sencilla. Luego está que tú quieras investigar o quieras ir a ver el problema, o eso ya es otra historia, ¿vale? Pero en un principio lo más fácil es seguir lo que te dice el boletín, ¿vale? Y utilizar las otras herramientas que vienen con
ayudar a tomar decisiones de dónde esquiar de una forma segura, ¿vale? Que no quiere decir aburrida, sino segura, ¿vale? Por favor. Sí, sí. Bueno, bueno, desde el teléfono móvil que tienes con un clinómetro, ¿vale? A la brújula que también tiene clinómetro, a los bastones que también los podemos utilizar para saber la pendiente, al ojo que lo podemos educar y luego hay algunos trucos que a mí me funcionan muy bien, ¿vale? Que es, yo tengo un truco que os lo cuento ya, que es, bueno, un truco que mío, que tampoco es ningún, no es ningún truco, pero bueno, que es cuando vas haciendo esquí de montaña, ¿vale? Sin alzas, ¿bien? Y cuando empiezas a hacer vueltas María, ya estás en 30 grados, ¿vale? En el momento que igual estás en 28, pero ya cuando ya estás que dices, aquí empiezo a hacer vueltas María, tengo que hacer vuelta María, ya te estás metiendo en terreno de avalanchas, ¿vale? Es rápido y es aproximado, pero más o menos funciona. Entonces, pues es una orientación de decir, vale, pues ya aquí, aparte de esta zona hasta ahí arriba, ya sé dónde, ya sé que me estoy metiendo en jaleo, ¿vale? Bueno, hay muchos trucos para verlo. Luego también antes teníamos el FatMaps, que iba muy bien, que era genial, ¿vale? Pero ahora ya nos lo han quitado. Pero hay mapas de pendientes. O sea, para planificar tenemos herramientas de mapas donde vemos las pendientes que tiene el terreno, ¿vale? Con una fiabilidad de 2 metros y con bastante, o sea, es que es bastante preciso. Con lo cual podemos planificar con esas herramientas, ¿no? Así que, bueno, hay muchas maneras de ver la inclinación. Beatriz, ¿tú querías decir algo? Aprovechando la foto, bueno, como hay varias líneas que se acercan, bueno, que han entrado a la zona de la avalancha, es como una cosa que me cuesta entender, ¿no? Que se pueden tirar 10 personas y Vale. solo a 11 la que provoca la avalancha. Vale, sí, sí. Esto es muy típico de las capas débiles persistentes, ¿vale? Si te fijas, y ahora te voy a ver, no sé si estarías tú en esta, la zona de Parros, ¿vale? Yendo a Parros, desde Closos, de Closos bajando para ir a Parros, eso es una noreste, ¿vale? Sí. Vale, pues eso, ¿qué pasa? Que las capas débiles persistentes es como que eso que comentábamos antes de la piedra, que aquí tengo una piedra y ha nevado hasta aquí y entonces la nieve aquí evoluciona de una manera, pero es que en la piedra evoluciona de otra, vale, pues la piedra está rodeada de unos cristales que son más cuadrados, porque la piedra es así, ¿vale? Y entonces esa nieve que está en la piedra conecta con otra que está abajo, que es la capa débil persistente. Bien, esto es un ejemplo, ¿eh? Puede ser así o puede ser que el manto sea más fino y simplemente sobrecarguemos el manto, ¿vale? Pero a lo que voy es que en ese punto, eso es un trigger point, ¿vale? Es un sitio donde al yo tener es como un detonador. Si yo paso por encima de la piedra y hago una curva ahí o simplemente paso por encima, como la piedra está la nieve es menos espesor, sobrecargo ese punto y yo, en ese punto, ¿qué es lo que pasa? Que propago a través de esos cristales, ¿vale? Llegan a la capa débil y propagan, ¿vale? Por toda la paga. Y pueden haber bajado 20 personas y no pasa nada porque no han tocado en ese punto, que es el trigger point, ¿vale? O porque no han esquiado por donde había más nieve y no han llegado a sobrecargar la capa débil. Pero quizás en esa bajada había 5 trigger points. La piedra y las zonas de los laterales de la placa donde la placa era más fina, por ejemplo. Pero claro, esto desde arriba no lo ves, no lo sabes. No sabes dónde es más fino o más grueso el manto, ¿vale? No hay ningún indicio que te lo diga, ¿vale? Entonces simplemente tú esquías y a veces lo detonas y otras veces no. Pero no tienes ningún indicio. El único indicio que hay es que tú sabes que en esa de Closos es que había un problema de capas débiles persistentes y por otro lado es una zona que es un sotavento. Entonces es una placa de viento sobre una capa de cristales inestables. ¿Vale? Es una combinación de dos problemas. Es placa de viento y capa débil persistente. ¿Vale? Sí, saber en esos días cuál es el peligro y también un poco la
Claro, bueno, claro, sí, 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 o sea, No se ha valorado con la estabilidad del manto antes. sí, 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 sí. Habría que verla. En esos momentos en los que hay capas débiles persistentes, lo que se utiliza mucho son los test, ¿vale? El ver cómo está funcionando, porque, claro, los test, hay varios test, y nosotros en el curso vamos a ver alguno, ¿bien? Pero el compression test y el extended column test, entonces nos hablan de la propagación y de la iniciación de la fractura, ¿vale? Estos procesos que hablábamos, que primero el esquiador entra en la zona de la placa y lo que hace primero es el colapso, ¿vale? Eso es la iniciación, es el colapso. O sea, que la capa débil colapse, ¿vale? Pero luego, aparte que de eso, lo que hace falta es que sea capaz de propagar, ¿vale? Si colapsa y no propaga, aquello no pasa nada, ¿vale? Entonces, si yo voy allí, elijo bien el sitio adecuado, y veo si hay esa capa débil, hago los test, veo que no propaga, que colapsa, pero no propaga, pues ya me está dando una información que puede ser favorable para esquiarse, ¿vale? Pero es muy complejo el basar la toma de decisiones en test, ¿vale? Porque los test son muy variables en cuanto a dónde los hago, ¿vale? Entonces esto es una información que, bueno, está bien conocerlo, está bien saber usarlos y practicarlos, pero la toma de decisiones tiene que venir por otro lado. Eso es un punto dentro de una lista de 20 puntos, ¿no? Pero está guay saberlo, está muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Has observado que dices que bueno, es un punto dentro de una lista de puntos donde no todos tienen el mismo peso, ¿no? Entiendo que lo que los boletines seguramente son es clave o esa información que comentamos Sí. anterior. Mm. Y si tuvieras que categorías de peso, es decir, lo que tiene más peso y lo que tiene menos peso, ¿podrías adquirir Sí. Sí, 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 tienes razón. Lo que pasa es que el hacer bien los test no es tan sencillo. No el hecho en sí de coger la pala y hacer el agujero, no, de elegir el sitio que sea representativo de lo que tú quieres. O sea, los test siempre van a... Nosotros cuando hacemos un test responde a una pregunta. ¿Bien? O sea, yo estoy en casa y veo que está nevando. Y se me forman unas dudas, ¿no? Y digo, bueno, está nevando con esta temperatura, ta. Bueno, mañana ¿qué va a pasar? Tengo dudas de que se esté formando una capa débil persistente, o que haya quedado enterrada una capa débil persistente, que ya estaba ahí, a ver cómo se cohesiona, a ver la capa, si se crean placas, no, Vale, voy a buscar un sitio que me dé esa información. ¿Cuál es ese sitio? Ese sitio tiene que ser en una zona que sea segura, ¿vale? Pero ¿en qué zona? Vale, pues lo que estoy buscando es una placa de tormenta y una capa débil, ¿vale? Pues entonces tengo que buscar un sitio que vaya a encontrar una placa de tormenta, ¿vale? Pues, ¿dónde lo puedo encontrar? Mañana, ¿por dónde voy a circular? Por aquí, ¿vale? ¿Dónde voy a encontrar una placa de tormenta? Pues en este sitio. Aquí parece que puede ser un sitio bueno para hacer un test, ¿vale? Pero te das cuenta que he reflexionado de cuál es lo que... Porque dependiendo de cuál sea el problema que yo quiera testar, tengo que ir a un sitio, tengo que ir a otro, ¿vale? Entonces, no es tan sencillo llegar a la conclusión de cuál es ese sitio donde yo quiero testar el manto, ¿vale? Por eso no, a lo mejor no es una herramienta o no es la mejor herramienta para tomar decisiones, ¿vale? Porque hay otros indicios que nos van a dar información muy valorable, ¿vale? Muy importante, como pueden ser avalanchas, salidas puntuales, que haya fisuras, que haya booms, que haya una serie de parámetros, que toda esa información, si nosotros la vemos, pues bueno, nos está hablando directamente de lo que está pasando en el manto, ¿sabes? Y no tenemos que elegir nosotros el sitio, porque a lo mejor nosotros elegimos un sitio erróneo y nos da una información no válida para lo que nosotros queremos hacer, y entonces tomamos la decisión en base a algo que está equivocado, ¿sabes? Entonces, y como es muy fácil equivocarse, es muy fácil elegir mal el sitio, pues entonces por eso se priman otro tipo de informaciones. Pero es algo que está bien, hacerlo, o sea, que es guay, y que nos aporta información y que es la manera de aprender, de encontrar los problemas. Pero le tenemos que dar el peso que tiene en cada momento, ¿vale? ¿Algo más?
Bueno, pues vamos a seguir a... A ver si me pongo aquí con el mando. Ahí está. Nieve húmeda, ¿vale? Bueno, la nieve húmeda, ya esto es otro tipo de problema, ¿bien? Que también hay varias maneras de que surja la nieve húmeda, ¿bien? Porque puede ser que mañana vaya a nevar, pero ¿a qué altura va a nevar? ¿Vale? Eso es una de las preguntas que tengo que saber. ¿Dónde está el freezing level? ¿Dónde está la temperatura de la isocero? Porque normalmente es capaz de nevar hasta 200 metros por debajo de la isocero. ¿Vale? Eso es una norma, digamos así. Pero a veces es más, a veces es menos. Bien, pero si yo sé que la isocero está a 1800, pues sé que va a nevar hasta 1500, pone. Hasta 1000, sí. Hasta 1600, ¿no? Vale, pero por debajo va a llover. Bien, o sea, si la isocero está a 2000, pues por debajo va a llover. Entonces, por de encima va a pasar una cosa, va a haber nieve reciente, pero por debajo va a pasar otra, que es que va a haber nieve húmeda. ¿Vale? Entonces, eso es una de las maneras que tengo de saber qué es lo que va a pasar en la montaña con la nieve húmeda. Pero hay otras maneras, ¿no? Porque si estamos en una orientación sur y hace sol, y dependiendo de la época del año, la radiación, el sol le da más a una parte de la montaña o a otra, pues va a afectar más la temperatura y va a hacer que la nieve se transforme, ¿vale? Entonces también la orientación es algo importante. O sea, tengo dos preguntas en la cabeza. Una es, ¿viene por la temperatura o viene, o sea, es por la elevación, por la altura, o es por la orientación? Bien, entonces eso lo que me hace es discriminar una parte del terreno u otra parte del terreno, o entenderlo, porque la historia de las orientaciones es que va con la hora, ¿vale? Va con el tiempo, o sea, que en primavera, cuando tomamos, que es normalmente los casos de nieve húmeda, está más relacionado con la primavera, aunque a veces también pasa en invierno. Ya está, ya solo 15 minutos. Madre mía, no pasa el tiempo. Vale, entonces la nieve, la orientación, ¿vale? Y la primavera. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es qué orientación a qué hora, ¿vale? Porque nosotros queremos hacer la actividad de tal manera que cuando lleguemos a la pala que vamos a esquiar, sea una suroeste, pues sea la hora correcta para que ya haya transformado, pero lo suficiente nada más que lo suficiente para que nosotros hagamos la actividad con seguridad, porque si nos vamos a una sur, ha calentado demasiado ya y aquello ya está como un patatal y entonces puede haber fusión y puede haber filtrado el agua y entonces bueno, no queremos esquiar ahí, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuánto dura el problema? Pues puede durar entre horas, ¿vale? O sea, que haya un pico de inestabilidad y luego se estabilice otra vez, o puede durar días. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en primavera es el rehielo, ¿vale? O sea, queremos hacer actividades siempre que haya habido un rehielo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, lo que está pasando es que un rehielo efectivo, porque si lo que ha habido es un rehielo que solo ha congelado la parte de arriba del manto, después de un día de calor, bien, ¿qué es lo que pasa? Que solamente está duro lo de arriba, lo de abajo tiene la misma cantidad de agua, ¿vale? O sea, tiene agua ya, tiene fusión, o sea, hay agua, ¿vale? Entonces, solamente estamos esquiando en lo duro de arriba. En el momento que eso se funda, estamos esquiando con lo de abajo y no queremos esquiar con todo fundido, ¿vale? Entonces, si hay un rehielo efectivo, o sea, si todo el manto está congelado, perfecto. Si hay un rehielo parcial, cuidado, cuidado, ¿eh? No queremos, o sea, una actividad corta puede ser, pero si no, no. Y si no ha habido rehielo, desde luego ni salir al monte, ¿vale? Eso es algo fundamental. Y el rehielo depende de la temperatura del aire, ¿vale? Por un lado, pero también mucho tiene que ver con el cielo, que esté despejado o no. Cielos despejados, la nieve se congela. Cielos tapados, la nieve se queda más blanda. ¿De acuerdo? Eso lo entendemos, ¿no? Vale. Y luego ya nos quedaría... ¿Y cómo sabes si es parcial o Porque hay estaciones meteorológicas que te dicen la temperatura de la nieve. ¿y a qué temperatura tiene que bajar? Bueno, si baja a -3, pues es parcial. Si baja a -14, es que se ha congelado. Que al menos hace un rato estudiaba los 20. Claro, estos días, claro, ¿qué pasaba estos días? Cielos despejados, ¿sabes? La radiación se va y dices, no, pero si hace anticiclón, hace sol, se va a derretir la nieve. Pues se va a derretir ni para atrás. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque aunque haga sol y le esté dando el sol directamente, la nieve está hiperfría.
¿sabes? O sea, es que no sube de 0 grados. O sea, no ha subido. Ayer subió de 0 grados y hoy ha subido de 0 grados la nieve. O sea, eso, hoy ha habido un poco de fusión, pero es que no sube. La norte está dura. Vamos, está congelada. Vale, y luego tendríamos. Pues, no lo sé, no lo sé. Carles, podría ser, ¿eh? Puede ser. Vale, y luego los deslizamientos basales. Bien, los deslizamientos basales. Venga, sí. Encomalada. Encomalada. ¿En qué estación meteorológica lo ves? No, no. Eso se ve en una estación meteorológica en concreto. Aquí en el Valle de Arán no es algo que sea muy común, ¿eh? Que te digan la temperatura de la nieve. Te tienes que fiar más de lo que es la temperatura del aire normalmente, pero o del cielo despejado, ¿vale? Pero si tenemos un cielo despejado, casi seguro que al día siguiente va a estar duro, ¿vale? O sea que va a haber el rehielo. Y luego lo que tenemos aquí en el valle es que tenemos una estación, la de Comalada, que tiene un termómetro láser, así apuntando para abajo, y nos dice la temperatura de la nieve en superficie, ¿vale? Y con eso te haces una idea bastante adecuada de qué es lo que está pasando con el gradiente, de qué es lo que está pasando con la evolución de la nieve, sobre todo de calidad y en cuanto a la estructura de la cohesión y todo esto, ¿vale? Luego, los deslizamientos basales. Los deslizamientos basales son avalanchas naturales, ¿vale? Entonces, son tensiones que tiene el manto, que lo que sucede es que para que haya esa tensión tiene que haber agua entre el suelo y la nieve. Bien, ¿esa agua de dónde viene? Pues muchas veces viene de que el suelo está caliente y que la nieve está fría y aquello no pega, no se lleva bien y entonces genera tensiones y ya está. Y se desencadenan y se cae todo. Con evitar las zonas favorables, ya está. No depende de nosotros, no son avalanchas que vayamos a provocar nosotros, o sea que nosotros la sobrecarga no la vamos a generar y con evitarlo ya está. Y una vez que se han caído, pues y que hace frío, normalmente ya estaría. Pero hay veces que no, hay veces que la inestabilidad dura. Incluso pueden darse, normalmente se dan en sitios favorables, que son solanas, cotas bajas, cota media alguna vez, ¿sabes? Hay alguna en cota alta, en sitios que pasan a veces, ¿sabes? Por ejemplo, en el Puyo Albó, arriba, en la oeste, ahí hay una. Ahí suele haber una fisura así gigante como esta, ¿vale? Esto, cuando lo vemos esto, que son, le llaman bocas de ballena, ¿vale? Y si os fijáis aquí lo que tiene es como está plegado el manto, está viscoso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Que había tensión, no ha llegado a generar una avalancha, pero lo que ha hecho es que se ha generado una fisura, ¿vale? Y esa fisura, lo que ha perdido es la tensión en el manto, ¿vale? Se ha perdido la tensión. O sea, esto, pues bueno, sin más, aquí ya no hay tensión, ¿sabes? Tampoco es un sitio en el que quiera esquiar, ¿vale? Pues no es un sitio favorable, pero no voy a intentar evitar esos sitios, ¿vale? Pero, por ejemplo, las pulgadas de abajo, ¿Sí? ¿sabes? Podría estar en una zona parecida a la que se ha producido la avalancha, ¿no? O sea, al final una orientación parecida. Sí, depende, pero depende de lo que tengas debajo, sí, sí. Es una zona similar. Pero depende de lo que tienes debajo, ¿sabes? Si el suelo tienes anclajes, si es liso, con hierba, ¿sabes? Un poco dependiendo de la forma que tiene el terreno. Podría ser totalmente de acuerdo, ¿eh? Podría ser parecido, ¿vale? Pero seguramente lo que están haciendo es que van a ver la avalancha. Vale. Bueno, quiero decir que puedes ir caminando por abajo y que te podría caer de arriba. Sería más Sí, pero no depende de ti. Ya, ¿Sabes? No depende, no es que tú vayas a sobrecargar en algún sitio y vayas a generar, o sea, va a caer independientemente de si estás tú o no estás tú, ¿vale? Entonces, la táctica es evitar el terreno empinado y liso, sobre todo con grietas de deslizamientos en la superficie. ¿Y ahora por la mañana, por la tarde? No se sabe. No, es que se generan hasta por la noche. Sí, sí, porque no dependen de la temperatura exterior, sino que es del agua que haya internamente en el manto.
Internamente en el manto, eso, lo que es en la superficie, o sea, en el contacto del terreno con la nieve, ¿vale? Ok. ¿Sabes? Por ejemplo, esto que se dice, en Japón ahora está pasando esto. ¿Por qué? Porque ha nevado un montón, ha caído una nevada súper tocha, ¿vale? Y el suelo estaba sin nieve. Entonces ha nevado un montón, 1 metro y pico, ¿vale? Pero claro, el suelo estaba caliente. Entonces, en el momento que aquello se pone en contacto, la nieve, pum, de repente se empieza a derretir un poco porque eso está a 0 grados, ¿vale? Y se derrite y genera esa película de agua y caen. Y se abren fisuras y aumenta la tensión. Porque el mayor anclaje que tiene la nieve es el de abajo. ¿Sabes? Los laterales no soportan tanto. Entonces, si lo de abajo desliza, pues ya está. Ya hemos perdido. Ya se empiezan a generar esas fracturas. ¿Vale? Perdona, porque esto que dicen que hay horas más propensas a ver avalancha, no, bueno, no sé si es verdad o no, pues a la 1, ¿De otra, qué tipo de...? Vale, ahí estamos. ¿Qué tipo de avalanchas? vale, sería la... Las avalanchas de nieve húmeda. Vale. ¿Vale? Estas son las que tienen que ver con la radiación. Claro, a las 12, pum, aumento de sale el sol, y depende de la época del año, porque el sol no va igual en todas las épocas del año, pero en la primavera, que ya está el sol más alto, no sé qué, cae la radiación, afecta al manto, le está dando perpendicular o casi perpendicular a la nieve, eso empieza a coger temperatura, hay fusión, el agua se perclora por dentro del manto, llega hasta donde estaba la capa débil, que ya había sufrido varios ciclos de humedad, vapora, o sea, empieza a percolar, y hasta que llega el momento en el que no es capaz de soportar la tensión y cae. Y eso puede ser avalancha natural o puede ser que no sea natural, que no sea un ciclo de avalanchas naturales, sino que sea por una sobrecarga. Y esto, si te fijas, de nieve húmeda, eh, a ver dónde están. Aquí. Vale. La inestabilidad son horas o días, ¿vale? Horas. O sea, sé, ¿por qué? Porque el sol le aumenta la temperatura, ¿vale? Pero de repente el sol se mueve y ya está aquí, ¿vale? Entonces ya esa radiación que estaba dándole de frente, ahora ya no le da de frente. Ahora ya le da la orientación de la montaña, ahora le está dando aquí, ahora le está dando aquí. ¿Vale? Pues entonces primero las surestes, luego las sures y luego las suroestes. Pero claro, tú estás en una sur y igual la inestabilidad dura el tiempo que le está dando el sol directamente. Y un poco más. Y luego se estabiliza porque deja de circular agua, el agua está fluyendo, no se para, fluye, ¿vale? Y cuando ya no hay agua, ya la nieve coge más cohesión. O sea, no es que, o sea, se estabiliza. Porque decíamos cómo funcionaba para que se inestabilizase una capa con los granos por la humedad, era porque había una saturación de agua. ¿Vale? Entonces, si esa agua desaparece, los granos cogen cohesión. Ganamos en cohesión. Ya está. Dura 1 hora la inestabilidad. En esa orientación, te vas a la siguiente, que es la suroeste, y a lo mejor en ese momento está ahí en plena a tope, ¿no? Vale. Vale, pues vamos a seguir y con eso nos quedarían las cornisas. Estos son dos problemas nuevos, o sea, no nuevos porque ya se estaban dentro de los problemas en Canadá y en Estados Unidos, ¿vale? Pero que aquí en Europa no los teníamos en cuenta, ¿vale? Pero son problemas que, por ejemplo, este año pues hemos tenido algún problemilla con alguna cornisa que se caía, ¿no? Es el colapso natural o accidental de una cornisa. Puede desencadenarse aludes a las vertientes inclinadas que hay debajo, ¿vale? Hay un test, que es el test de la cornisa, que es cortar una cornisa para ver si provocamos una avalancha debajo, ¿vale? Entonces, que no es recomendable hacerlo, sí, porque esto ya es un juego serio. Pero bueno, que tengáis en cuenta que, claro, la caída de una cornisa no solamente es que se caiga, sino que lo que tiene debajo, porque claro, es un sotavento, ¿no? Está cayendo en un sotavento, o sea, puedes desencadenar una inestabilidad que haya de una placa de viento o una capa de persistente con una placa de viento encima. Entonces, bueno, que es interesante. Y luego hay que tener en cuenta que las cornisas, ¿vale? Suelen partir por mucho más atrás de lo que nosotros pensamos,
¿vale? Porque si la montaña es así, ¿vale? La montaña es así, la cornisa igual está aquí, o sea, hace así y aquí está nieve, ¿vale? Pero es que igual rompe desde aquí la cornisa, ¿eh? O sea, tú te estás asomando y estás en el aire. Si tú estás aquí, estás en el aire. Y todavía te queda todo esto para estar en el filo de la cornisa, ¿vale? O sea que el lugar seguro sería este, seguramente, ¿vale? Que estás en la montaña. Duración. Una vez formadas pueden estar presentes durante toda la temporada, pero la duración del problema es bastante puntual, ¿vale? Porque o sea, la inestabilidad de las cornisas, o sea, que se pueden caer, hay momentos en los que no se van a caer o sea, todo, por ejemplo, ahora, todo este ciclo que hemos tenido, no se pueden caer. ¿Por qué? Porque aquello está cohesionado, o sea, la estructura es buena, ¿vale? Otra cosa que nosotros las tiremos, pero la estructura es favorable. Pues se suelen caer con los aumentos de temperatura, cosas así, ¿vale? Y evitar circular por encima de las cornisas, sobre todo tener esto muy en cuenta, que suelen romper mucho más atrás de lo que nosotros pensamos. Vale, queda menos de un minuto. Joder, qué rápido se me ha pasado, la verdad. No, o sea que tendremos que volver a hacer lo mismo de antes. Y espera, que vamos a ver si acabamos con esto, ¿vale? Y esto sería el favorable, ¿vale? O sea, cuando no tenemos problemas, ¿os acordáis que os he dicho que son ciclos, ¿no? Son ciclos de inestabilidad y de estabilidad, ¿vale? Entonces, cuando estamos en un valle, estamos en un ciclo de estabilidad, porque no hay problemas de avalanchas, ¿vale? Porque está estable el manto, ¿vale? Parece que no hay nada, no encontramos ningún peligro. ¿Que puede haber alguna placa de viento? Bueno, poca cosa. Es que en general está bastante estable. Tenemos que seguir haciendo gestión y habrán cositas por ahí, pero si no hay... y no tiene por qué ser este manto que es 5 centímetros de profundo. Puedes estar esquiando en powder hasta la cintura y ser estable, ¿vale? Vale, pues ya estamos todos. La verdad que es un rollo esto del Meet, que solo dure una hora. La verdad que sí. Vale, seguimos. Y eso, pues la estabilidad, como son ciclos, pues va a durar X tiempo, ¿vale? Pero igual dura una semana, pero en algún momento va a cambiar. O sea, lo que hay que estar atento es a cuándo, ¿vale? Y la táctica es disfrutar mucho. Bueno, este año ha habido algún momento que con las lluvias ha habido algún desprendimiento de cornisas, de que se han caído. En la zona encima de Arties, ¿vale? En todo aquello que hay unos paravientos, unos paravalanchas, ¿sí? Pues en esa zona, no sé si era exactamente donde están los paravalanchas, un poquito más hacia la derecha o por ahí. Ha habido alguna avalancha que se había